Saludos, estimados amigos. El día de hoy vamos a hablar de otro expresidente del Ecuador que dejó marcado, muy brevemente la historia. Vamos a hablar el día de hoy de Lizardo García. Vamos a hablar un poco de su biografía y de su vida política y su ascenso al poder. Podemos decir que Lizardo García, entre 1844 a 1927, fue un político y comerciante ecuatoriano. Ejerció la presidencia de la República del Ecuador durante varios meses, entre 1905 y 1906, a finales del siglo XIX, y comenzó con el proceso de la Revolución Liberal. García simpatizó desde el comienzo con el Partido Liberal, prestó todo el apoyo posible a esta causa. Se opuso de igual forma a la dictadura de Ignacio Ventimilla como al gobierno de los progresistas. El 5 de junio de 1895, García fue uno de los primeros en suscribir el Acta del Pronunciamiento durante el primer gobierno de Eloy Alfaro, uno de los grandes líderes de la Revolución Liberal. García tuvo su confianza y fue uno de sus ministros. Posteriormente, pasaría a ocupar diferentes cargos públicos, entre ellos el de senador. Desde esta tribuna impuso leyes en relación a los bancos y a la moneda. También fue presidente del Consejo Municipal de Guayaquil. Ya en 1905, el presidente Leonidas Plaza lo designó como sucesor. Es así como llegó Lizardo García a la presidencia. Sin embargo, el Partido Liberal se gestaba un movimiento de separación que se eliminó al llegar García a la primera magistratura nacional. Después de una serie de revueltas a las que Lizardo García y sus partidarios no pudieron hacer frente, Eloy Alfaro retomó el control político al ser nombrado jefe supremo del Ecuador en un golpe de Estado. García tuvo que dejar el Ecuador durante varios años. Su exilio transcurrió en Barcelona, en España, hasta que en 1912, cuando decidió regresar a Guayaquil, su ciudad natal. También podemos decir que sus primeros años, Lizardo García nació el 26 de abril de 1844 en Guayaquil. Era hijo de Manuel García Estrada y Catalina Sorrosa. Su padre pertenecía al gremio de carpinteros. Su educación estuvo a cargo de los jesuitas en el Colegio de San Luis de Gonzaga, en la ciudad de Guayaquil. Pero las dificultades económicas que existían en casa, hizo que a los 12 años empezara a trabajar. Y mientras tanto continuó su educación como un autodidacta. Provenía de una familia humilde. Su trabajo y esfuerzo personal fueron las herramientas que utilizó para obtener su fortuna. García estuvo ligado al comercio desde muy temprano y a los 19 años de edad se convirtió en uno de los adscriptos al Nobel de la Cámara de Comercio de Guayaquil. También trabajó durante varios años para la Casa Luzurraga, que se encargaba de importar y exportar bienes en la República del Ecuador. A los 24 años contrajo matrimonio con Carmen Escuelo Álvarez. Dentro del comercio, en 1877 fundó la empresa llamada Norero y Cía, y después decidió integrarse al mundo de la importación y a la exportación del que ya conocía, más que todo con su propia importadora, Lizardo García y Company. Fue miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil durante 16 años. Gracias a todos los antecedentes, García Sonrosa fue un fiel creyente de la causa del Partido Liberal. Era vivo ejemplo del progreso que germinó en los espíritus de los costeños ecuatorianos. Dentro de la política, Lizardo García Sonrosa fue uno de los primeros en firmar el Acta de Pronunciamiento del 5 de junio de 1895. En ella se ratificaba al general Eloy Alfaro como jefe supremo de la nación y al sistema liberal como el más adecuado a las necesidades del Ecuador. Durante todo el proceso, García apoyó a los liberales con recursos con su propia persona, pues ocupó distintos cargos durante los gobiernos de Alfaro y de Plaza, hasta que finalmente él mismo fue electo como presidente constitucional. Tras su corto mandato, García se retiró a Barcelona durante 6 años, de los cuales regresó posteriormente a su ciudad natal. Al regreso de España, la visita de García se hallaba muy afectada por las cataratas que lo habían dejado prácticamente ciego. Lizardo García murió en Guayaquil el 28 de mayo de 1927, a los 83 años de edad. Dentro de su vida política y dentro de la Revolución Liberal,
el cual vemos que fue un movimiento político ecuatoriano donde participó Lizardo García. Aparece como la oposición al sistema establecido en el siglo XIX, donde el poder se concentraba en grandes hacendados y la Iglesia Católica. Los costeños, impulsados por la floreciente y poder económico que les garantizaba el comercio, se rebelaron ante el control político de los serranos, que poseían grandes extensiones de tierra y gobernaban sobre el resto. Después de las revueltas que llevaron que llevaron el nombre de las Montoneras, hubo un fallido intento de crear un gobierno que incluyera a ambos bandos, llamado progresista. El problema de este sistema de coalición fue que el poder se seguía concentrando en pocos y la represión era abundante. El 5 de julio de 1895, los liberales completan su conquista con el acta de pronunciamiento que firmó, entre otros líderes, García. Así inició el primer gobierno del general Eloy Alfaro. Algunos de los ideales que deseaban alcanzar requerían de la separación entre la Iglesia y su gobierno, una educación laica y pública y obligatoria también, permitir a las mujeres asistir a la universidad, la libertad de culto, el matrimonio civil y el divorcio, y también suspender los tributos indígenas y la creación de un ferrocarril que conectara a todo el país para facilitar el transporte y el comercio. Durante el gobierno de Alfaro, vemos que Lizardo García fue designado como ministro de Hacienda, Crédito y Obras Públicas. Entonces tuvo como primer deber reunir todos los fondos necesarios para poder llevar a cabo la guerra que se desarrolló en la sierra. A consecuencia de esta guerra, y por la confianza que depositó el general Eloy Alfaro, tuvo que encargarse de todas las carteras ministeriales como ministro general en el año de 1895. Después de obtener la victoria en esa campaña, García decidió retirarse durante un tiempo de la política. En 1895, el año que se retiró del gobierno, viajó a París, entre otras cosas para educar a sus hijos en la capital francesa. 3 años más tarde regresó a Guayaquil. Resultó electo como senador y vicepresidente del Senado en 1898. Sus grandes aportes desde la oposición radicaron en la promoción de la ley de bancos y la ley de moneda. También fue encargada por Alfaro la misión del estudio de la deuda externa, cómo cancelarla. Al año siguiente se desempeñó como presidente del Consejo Municipal de Guayaquil. Mientras estuvo en ese puesto, organizó la Junta de Canalización, que se encargó de que la ciudad tuviera una planta de agua que surtiera de agua potable al cuerpo de bomberos y a sus habitantes. En la crisis bancaria de 1901, García fue encargado de liquidar la deuda del Banco Comercial y Agrícola. Sin embargo, pudo recuperar la entidad en algunos meses. En el gobierno de Plaza, vemos que entre su mandato entre 1901 y 1905, el general Leonidas Plaza le encargó varios asuntos a Lizardo García. El primero fue arreglar en Inglaterra los asuntos relacionados con el costo de la construcción del ferrocarril y el pago de la deuda externa. También estuvo conversando con el gobierno de Teodoro Roosevelt acerca de la venta del territorio de las Islas Galápagos. Este último encargo no pudo concluirlo durante el gobierno de Plaza, ni tampoco en su breve periodo como presidente. Dentro de la presidencia, entre 1904 comenzaban a crecer la división entre los bandos dentro del Partido Liberal. Uno de ellos apoyaba al general Eloy Alfaro, y en este grupo se encontraban los más radicales, que repudiaban el gobierno de Leonidas Plaza, considerándolo como muy parecido al antiguo progresismo. La facción de Alfaro se sintió ofendida con la designación en secreto del civil Lizardo García Sonrosa como sucesor oficial de Plaza. García triunfó en las elecciones con el 93% de votos, pero esto no garantizó la posición como jefe de Estado. Su mandato comenzó el 1 de septiembre de 1905 y Plaza fue asignado a un cargo como diplomático en los Estados Unidos de Norteamérica. Los rumores de que pretendían hacer mella en la reputación de García no tardaron en esparcirse. El bando que apoyaba a Alfaro difundió que García pretendía establecer en el gobierno del Ecuador un gobierno enfocado al progresismo. Uno de los principales argumentos en contra de García era de que había llamado a colaborar en su mandato a personajes del Partido Conservador antiguo.
A pesar de que este gobierno de Alfaro se instituyeron menos reformas que en el de Plaza, los descontentos argumentaban que García se encargaría de continuar su legado. García llamó al general Plaza, pero no fue capaz de regresar a tiempo al Ecuador. Luego se presenta un golpe de estado y exilio. El 31 de diciembre de 1905, García recibió el mensaje en el que se le informaban que la guarnición en Riobamba se había rebelado y reconocía como jefe supremo al general Eloy Alfaro. El 15 de enero de 1906 se libró la batalla de Chasqui, donde resultaron vencedoras las tropas de Alfaro, a las que se unieron los soldados de la tropa que defendían al gobierno de García. El gobierno tuvo que rendirse ante los insurrectos el 20 de enero de 1906. Entonces, tanto Plaza como García tuvieron que ser enviados al exilio. Durante su breve gobierno de solo 4 meses, Lizardo García creó el cantón Montúfar y ordenó la instalación de postes para alumbrado eléctrico en la capital ecuatoriana. 6 años después, García regresó a Guayaquil y fue nombrado en 1923 hijo benemérito de la ciudad. A pesar de las diferencias, el general Alfaro nunca permitió que se dañara la reputación de Lizardo García. Muchas gracias por haber escuchado este audio. Nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad.